Hola, ¿qué tal? El mundo envejece. Sin embargo, el problema no es conformarse señalando que las expectativas de vida aumentan, sino comprender bajo qué condiciones cualitativas se envejecerá, ya que el proceso de envejecimiento poblacional es inevitable y las demandas derivadas también lo son. Hoy, en Buena Salud, queremos darle a conocer la importancia de la geriatría en el siglo XXI. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud. Acompáñenme, iniciamos. La importancia de la geriatría en el siglo XXI. La explosión demográfica del siglo XX da origen a la implosión geriátrica en el siglo XXI. Las sociedades actuales muestran dos tendencias en relación al proceso de envejecimiento. Por un lado, existe un incremento en la esperanza de vida y por otro, el incremento en el número de sujetos envejecidos. Esto genera una necesidad incrementada de servicios en atención a la población envejecida, no solo en el ámbito de la salud, sino de la seguridad social, empleo, vivienda, educación, servicios sociales, ante una sociedad que poco a poco va transformándose, abandonando viejas creencias sobre la vejez y permitiendo la inclusión social de este grupo etario tan desprotegido. Según el Índice Global de Envejecimiento 2015, hay alrededor de 901 millones de personas de 60 años y más en el mundo, lo que representa el 12% de la población mundial. Se espera que en el año 2050, 8 de cada 10 personas sea de 60 años y más. Y es que el envejecimiento poblacional mundial es un proceso inevitable que se está produciendo tanto en países desarrollados como no desarrollados, y es en estos últimos donde mayor impacto se está produciendo, constituyendo desafíos y situaciones de desventaja a los organismos encargados de garantizar que la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que los sujetos envejecidos puedan participar en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos ante una sociedad incluyente. Este es el gran reto de la cobertura universal de salud y seguridad social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO 2016, se espera que para el 2030 en el país la población de 60 años o más alcance 14.8% del total. El índice de envejecimiento crecerá, pues se pronostica que habrá 63 personas en este rango por cada 100 menores de 15 años. Asimismo, en cuanto al índice de dependencia, se espera 24 adultos mayores por cada 100 en edad económicamente activa. Por otra parte, la formación de geriatrías, es decir, especialistas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades propias de los adultos mayores de acuerdo al indicador, no cumple a nivel nacional, por lo que este proceso constituye otro desafío para el siglo XXI. Es importante reconocer que no tenemos en la actualidad estudios que nos hablen de factores biológicos predictivos de pérdida de la funcionalidad que nos permitan implementar estrategias para retardar este proceso. De igual manera, desconocemos aún cómo incrementar la reserva funcional en el envejecimiento temprano, 50-70 años, y cómo prevenir el decline o recuperar funcionalidad en el envejecimiento tardío, 70 años o más. El geriatra deberá buscar incrementar la resiliencia de los adultos mayores y reducir la presentación de fragilidad. La importancia de la geriatría en el siglo XXI es el tema que el día de hoy vamos a platicar aquí en Buena Salud con el doctor Nicomedes de la Cruz Damas, quien es médico geriatra del Centro Gerontológico de aquí del estado de Tabasco. Así que vamos a darle la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar acerca de este tema que es, pues, podemos decir relativamente nuevo, ¿verdad? Y que vamos a definir dos cosas. Primero, ¿qué es la geriatría o cuál es la diferencia entre gerontología y geriatría, ¿no? Porque se puede confundir estos dos términos, doctor. Claro, es muy importante decirlo que sí. La primera, la gerontología, es una ciencia que se encarga del estudio del envejecimiento en todos sus aspectos, incluyendo lo económico, incluyendo lo médico, la geriatría. Y la geriatría es la rama de la medicina
que se encarga de las enfermedades de las personas mayores. Ok, entonces podemos decir que gerontología sería esta parte integral de todo, ¿no? O sea, es todo exactamente. ¿Y la geriatría sería exactamente las enfermedades? ¿El estudio de esas Exclusivamente enfermedades? las enfermedades de la persona mayor, Ok. con un enfoque médico-clínico, pero respetando 4 dimensiones: Ok. la social, los aspectos mentales, los aspectos sociales y los aspectos clínicos. Entonces, la geriatría, cuando se ve desde el punto de vista médico, se realiza una valoración geriátrica. Ok. Y la gerontología, cuando es una persona mayor que se le va a dar un enfoque preventivo, se le llama valoración gerontológica. Hay una diferencia entre un paciente funcional, un paciente envejecido pero estable, exitoso Que está o al 100. normal, que está bien, Ok. a un paciente geriátrico. Son 2 cosas diferentes. Ok. Entonces, el enfoque de la geriatría se va hacia ese paciente que se está geriatrizando, que está enfermándose. Ok. Y la gerontología se va hacia ese paciente funcional que todavía no está enfermo y que todavía no llega a síndromes geriátricos. ¿A partir de qué edad podemos decir que esta persona ya es adulto mayor? Claro. México y países en vías de desarrollo toman como edad, vamos a decirlo cronológicamente, los 60 años. Ok. Y en los países desarrollados le suben 5 años más, 65. Esa es la diferencia. Entonces se dice que una persona entra al proceso de envejecimiento después de los 60 años, que es la última etapa de la vida. Por eso es tan interesante, porque es un proceso. Es la última y es donde justamente se deben de hacer muchísimas intervenciones, no nada más farmacológicas, sino también intervenciones no farmacológicas. Y es ahí donde nos guía la gerontología, en las intervenciones no gerontológicas, no farmacológicas. Ok. Y la geriatría nos guía en ya lo clínico, en las intervenciones farmacológicas, estudios, laboratorios, imágenes y también no farmacológicas, pero ya con un enfoque ya hacia el cuidador, hacia la familia, porque el paciente ya perdió cierta capacidad de independencia. Y que al fin de cuentas también es algo integral, ¿no? Se Exacto. involucran todos y todo. Exacto, todos y todos. Hablando de esto, ¿a partir de qué edad o de qué etapa tenemos que estar empezando a hablar sobre este tema? Porque no es ya cuando llegamos a la tercera edad, ¿no? Sino debemos de tener previo conocimiento. Esa es una pregunta muy importantísima y muy interesante que las personas desconocen. Se llama geroprofilaxis. 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 Ajá. Y justamente la edad está marcada a partir de los 40 años. Le voy a dar un ejemplo. Una persona, mujer de 50 años de edad, que todavía no tiene los 60, acude a los servicios médicos de urgencias de un hospital porque se dobló el tobillo. Iba caminando y ¡puc!, se lo dobló. Sí. Entonces la medicina tradicional, la medicina curativa, la medicina hospitalaria, recibe a esa persona, le toma una radiografía, descarta una fractura de tobillo, nada más dice que fue una luxación, le da analgésico y la manda a su casa. Cuando existe esta prevención que usted me está mencionando, que es la geroprofilaxis, y la recibe un médico de la vejez, un médico que tiene conocimientos adicionales en envejecimiento, hace lo mismo, pero le agrega otras preguntas. Ok. Como por ejemplo, ¿usted duerme bien? ¿Usted toma medicamentos para dormir o para los nervios? ¿Cuál es su estado actual de salud? ¿Toma algún otro medicamento? ¿Está pasando por alguna situación emocional? Y resulta que esa persona toma antidepresivos, está cursando un duelo de hace 6 meses porque se le murió un familiar muy allegado, y entonces ahí es geroprofilaxis. Ok. Si tú no previenes a esta persona se te va a deteriorar llegando a los 60 o pasando los 60.
Entonces, la geroprofilaxis es como la prevención o para darle el conocimiento a la persona y esa atención. Es como, no sé si sea buena la comparación, si llevamos a un bebé con el pediatra, ¿no? Que no va realmente con un especialista, como iría una persona ya de 30 años, pero sí va con una persona que entiende el cuerpo humano a esa edad, ¿no? Es más o menos Es correcto, ese ejemplo. Esta persona de 50 años, si se le hace toda la batería de estudios, las preguntas adecuadas, se le prepara para un buen envejecimiento. Pero si esta persona nunca se le tomó en cuenta ese duelo, nunca se le tomó en cuenta esa depresión, nunca se le tomó en cuenta ese trastorno de ansiedad o ese problema emocional, esa persona va a envejecer en muy malas condiciones, porque además no sabemos si tiene elevada la glucosa, si tiene elevada la presión arterial, si está en obesidad, si está teniendo problemas de rodilla, si tiene problemas de cuidadores, de vivienda, de problemas económicos. Sí, claro, todo lo que hay alrededor, ¿no? No Es solamente correcto. él físicamente, sino también lo que vive en su entorno, la sociedad, sus familiares, sus amistades, que también eso es algo psicológico, ¿no? Como va pasando los años, pues bueno, ve morir también a sus propias amistades, ¿no? Entonces también esa parte psicológica es importante y que más adelante vamos a estar platicando. Doctor, ¿cuál es la importancia de la geriatría? Y antes de que continúe con esta definición, ¿cuántos adultos mayores hay en México? Bueno, ahorita ya hay una cifra considerable porque hay una cuestión de los demógrafos que ya vienen hablando desde hace unos años, Sí. que a partir del año 2000, cuando inicia este siglo, empezó a haber una transición demográfica. La pirámide poblacional que conocemos, tradicional, es de una base amplia con un vértice chiquito. Sí. Ajá. Entonces, la proyección en México actual es que esta pirámide poblacional va a sufrir una inversión. Ok. La base Invirtiendo se está totalmente. invirtiendo y la población mayor está aumentando y la población menor de 15 años está disminuyendo porque entraron las tasas de natalidad, entraron los buenos programas de vacunación para que la gente viva en expectativa de vida más lo que es la esperanza de vida. Y entonces actualmente pasamos ya los 12 millones de personas mayores de 60 años y se espera que para el 2030 subamos a 17 y se espera que para el 2050 lleguemos a 33, 35 millones de personas mayores de 60 años en México. Caray, doctor, un tema actual, prácticamente nuevo, como lo hemos mencionado. ¿Qué le parece si vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más información y sobre todo este tema, la importancia de la geriatría en el siglo XXI? Soy Bárbara Escalante, regresamos. Aprender a envejecer es el trabajo maestro de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles en el arte de vivir. La importancia de la geriatría en el siglo XXI es el tema que el día de hoy estamos tratando en Buena Salud y está con nosotros aquí en el estudio y me da muchísimo gusto continuar platicando con él, el doctor Nicomedes de la Cruz Damas, quien es médico geriatra del Centro Gerontológico del Estado. Doctor, continuamos platicando acerca de este incremento de adultos mayores y el descenso de personas jóvenes, no solamente creo que en México, ¿no? Eso es en todo el mundo. Sí, mira, a Europa le llevó 100 años en envejecer y en México está ocurriendo de manera acelerada. Okay. México está envejeciendo de manera acelerada. Y bueno, pues hablando también acerca de esto, quería preguntarle, bueno, primero hacerle un comentario. Investigué que en 1950 apenas estaba dando como estas primeras pláticas del tema de geriatría, ¿no? En 1980 se estaba dando el entrenamiento formal, pero apenas en el 2000
se estuvo realizando o se realizó el primer programa geriátrico. Entonces, si hacemos cuentas, es 21 años que apenas tiene esta, podemos decir, especialidad, este estudio, y que apenas hace 20 años las personas pueden decir que pueden prevenir o pueden saber más acerca de una vejez positiva, ¿le podemos llamar de esa manera? Exitosa. Exitosa. Una vejez exitosa, sí. México está en pañales, tanto en cultura gerontológica, hablemos de cultura en atención al envejecimiento, como también falta de especialistas en geriatría. Casi la mayoría de los muchachos que estamos formando, y digo estamos porque tengo el gran privilegio de dar clases a pregrado en la Escuela de Medicina, todavía la geriatría no les llama mucho la atención. Caray, esperamos que ya muy pronto a Tabasco llegue una camada de médicos geriatras recién formados, pero la geriatría y la gerontología todavía nos hace falta mucho camino. ¿Cuál es, antes de continuar con este tema, por qué no nos define acerca del envejecimiento? Porque platicando detrás, tras bambalinas, no quiere decir realmente una edad, ¿verdad? ¿Qué es el envejecimiento? Es correcto, el envejecimiento es un proceso natural, en donde la caracterización específica es la disminución de las reservas fisiológicas. Disminuye la vista, el oído, la fuerza, empiezan a haber trastornos en las rodillas, en las articulaciones, los problemas de duelo, la depresión, algo muy importante, el deterioro cognitivo, la pérdida de la memoria. Pero la edad no tiene nada que ver, la edad es irrelevante. Lo que verdaderamente nos debe de interesar es que las personas tienen que aprender a envejecer en buenas condiciones. Y para eso se necesitan modelos de atención gerontológica. Sin estos modelos de atención gerontológica, donde exista una unidad de valoración, pues las personas siguen acudiendo al médico cuando tienen alguna situación de salud. Y entonces el propio médico, como le hace falta conocimientos adicionales, en muchas de las ocasiones pues pasa desapercibido el estadio de esta persona mayor, y eso puede favorecer que el deterioro continúe. Entonces, el envejecimiento exitoso es real. Se puede lograr un envejecimiento exitoso si se planifica desde muy temprana edad. Y el envejecimiento normal, que es el otro tipo, también se puede llegar a hacer. Al que sí hay que tenerle miedo es al envejecimiento enfermizo. Hablando de eso, el envejecimiento enfermizo, ¿cuáles son estas condiciones que podemos llamar comunes que afectan al adulto mayor? Pues mire, hay una situación que ahorita está pegando mucho y creo que se viene una situación muy fea a nivel epidemiológicamente hablando, a nivel de la epidemiología, que son las comorbilidades. Esta pandemia del COVID-19 sacó a relucir el verdadero estatus de la persona mayor de 60 y la menor de 60, mayor de 40. Lo que le llamamos la geroprofilaxis, ¿no? Sí. Los mayores de 40 hasta antes de los 60 y los 60 hasta antes de los 90. Sacó a relucir. Y está pegándonos muy feo la comorbilidad. ¿Qué cosa es la comorbilidad? Son las enfermedades que se adquieren por los malos hábitos de estilos de vida. Es el estilo de vida. Totalmente. No hay otro problema. El problema es el estilo de vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las personas están en una zona de confort, son sedentarios, son sedentes, no hacen ejercicio, llevan un mal plan de alimentación. Antes le llamaban la dieta, ya no se usa ese término, es un plan de alimentación fallido. Y en la mujer, ahí sí se lleva el 10 la mujer sí acude a los servicios médicos. ¿Quién es el que no acude a los servicios médicos? Es el varón. El varón no tiene la cultura de la prevención. El varón no llega y dice, vengo a que me realices un electro, una radiografía del corazón, me hagas mis análisis para que me digas en qué estatus estoy. No llega. ¿Cuándo llega el varón?
cuando ya está Cuando ya tiene la el enfermedad problema. instalada. ¿Por qué cree usted que los hombres son los que no tienen esta educación de la prevención y las mujeres? Pues yo creo que es por la cuestión laboral. La cuestión laboral, la fuerza, el que todo lo pueden, siguen fumando, siguen tomando alcohol, no llevan un control de su colesterol, de su triglicérido, no controlan su peso. La cintura, en lugar de tenerla en 100, la tienen en 120, 130. Entonces creo que ahí se está perdiendo mucho. Y cuando hay estos programas como el que la universidad genera, que se me hace muy interesante dirigirnos a esta población, lo escuchan. Y como dicen los mismos señores grandes, por un oído te entra y por el otro te sale. Entonces creo que nos hace falta cultura preventiva. La otra es que cuando se proponen algún grupo de hacer ejercicios o reunirse para hacer algún movimiento, también la infraestructura de parte de las autoridades es necesario que también la mejoren. Claro. ¿No? Como por ejemplo los ciclistas que salen en la noche a moverse un poco, son calorías. Si tú resumes toda la gente que se reúne en un parque a hacer ejercicio, son calorías que está quemando. Y entonces eso a la larga, en los sistemas de salud, va a disminuir las hospitalizaciones, el gasto cama hospital y el consumo de fármacos. Claro, al fin de cuentas no es la relación nada más paciente-médico, ¿no? O sea, también la responsabilidad no solamente del doctor, sino también de nosotros como pacientes, que debemos de tomar en cuenta y ser conscientes de que vamos para esa edad, o que ya estamos en esa edad y que ya no tenemos 15, ya no tenemos 20 años, en donde muy probablemente podíamos pues explotar nuestro cuerpo, porque al fin de cuentas es eso, no estamos conscientes del daño que le estamos haciendo hasta que vemos esas repercusiones, ¿no? Es correcto. Y bueno, doctor, también, ¿cuáles son estos factores que hacen un envejecimiento no digno, un no exitoso, como usted lo menciona? Pues uno de ellos es la falta de el autocuidado. Eso es muy importante dejarlo muy bien claro, ¿no? El autocuidado, la autogestión, la dignificación y la calidad de vida. Estos factores son muy importantes. Quizás no pensamos en la calidad de vida, en dignificar nuestra vida, pues porque estamos jóvenes y queremos hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Los jóvenes quieren hacer muchas cosas. Pero yo creo que si se hace una buena planeación desde el punto de vista gerontológico, antes de la geriatrización, sí, antes de entrar con la geriatría, creo que estos factores se pueden ir eliminando. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no nos autocuidamos y dejamos que los sistemas de salud o las personas que diseñan los programas preventivos sigan induciéndonos a que hagan esto, a que... Me acuerdo de un comercial ahí del IMSS, ¿no? El mueve, cuídate, mídete y no sé qué cosa. Se bombardea, pero la gente no hace caso. Entonces, creo que es el autocuidado el principal factor. Después, todo lo demás que podamos añadir, ¿no? Y que también la gente, como siempre, no es consciente de lo que tiene en estos momentos físicamente hasta que ya siente una dolencia, ya se siente mal y va con el médico, y ahí es cuando, señora, no se cuidó, señor, no se cuidó, y vienen las consecuencias, ¿no? Doctor, ¿cómo serían esos cuidados o a partir de qué edad para tener una calidad de vida perfecta ya como adulto mayor? Hay dos etapas en el ser humano, la laboral, que inicia a veces desde los 20 años, ¿no? Sí, hasta un poco antes, ¿no? Hasta la jubilación. Ok. ¿La jubilación más o menos como qué edad? Pues debería de ocurrir a los 60 años. En teoría, ¿no? En porque teoría. También si hablamos de en estos años ya siglo XXI, 2021, muchos no tienen esa oportunidad de jubilación, ¿no? Ahora que ya hubo una modificación con el 10º transitorio y no sé qué otra cosa, pues ya hubo una modificación. Pero sí, es muy importante marcar la vida laboral y la vida de la jubilación. Okay. Hay una cosa muy interesante. Para llegar a un envejecimiento exitoso o un envejecimiento normal, una de las grandes recomendaciones que se les da es el PPJ, le llaman. ¿Qué es PPJ? El doctor Moragas, un gerontólogo de España, él recomienda la preparación para la jubilación. Okay. Entonces, las personas mayores
las que no tienen 60 años, perdón, las personas adultas que todavía no son mayores, deben 10 años antes de que se van a jubilar, llevar un programa de preparación. Porque la jubilación es el envejecimiento social, es un punto muy importante. Entonces, a la par de los aspectos laborales, las personas también tienen que tener un programa de movimiento, de ejercicio. No es nada más lo laboral. Ya trabajé, me regreso a mi casa, me siento y ahí me quedo viendo televisión. Eso les está dañando. Trabajar y dormir y otra vez amanecer, ¿no? Una rutina. Claro, esa rutina que muchas veces eso es lo que mata. ¿Qué le parece si regresamos después del corte promocional y hablamos acerca de esta rutina que a veces parece nada, que es silenciosa, pero que a la larga son las consecuencias, es lo negativo, ¿sí?, de no cuidarse. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud. Vamos a hacer un corte promocional y enseguida regresamos. En cuanto aparece la demencia, el cerebro va perdiendo la capacidad de interpretar la información que recibe y un ejemplo claro es el lenguaje. Por ello, nuestra forma de comunicarnos también debe cambiar. Aquí te presentamos las sugerencias de los expertos para que el proceso sea menos complicado. Habla despacio y con claridad. Ofrece un solo dato por frase. Haz preguntas sencillas. Repite los nombres. Evita los cambios de tema bruscos. Haz contacto visual y usa expresiones faciales. Deja pasar los errores de vocabulario. Presta atención a sus emociones y sentimientos. Evita reproches. Crea un ambiente tranquilo para conversar. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos hablando sobre la importancia de la geriatría en el siglo XXI y estábamos hablando acerca de la jubilación. Cuando le dicen jubilación normalmente pensamos en jubilación laboral, pero hay otro tipo de jubilación y es lo que estábamos platicando con el doctor Nicómedes de la Cruz Damas, quien es médico geriatra del Centro Gerontológico del Estado. Doctor, retomemos este tema, por favor. Sí, la jubilación es el envejecimiento social y algo que nos debe de dejar la enseñanza es que las personas cuando no se preparan generalmente es punto de quiebre. Quiere decir que una persona que tiene un apego a 30, 40 años a un trabajo y no recibió una capacitación previa, esa persona entra en duelo. Inmediatamente una vez que entra en su proceso jubilatorio, entra en duelo y en lo personal y en mi experiencia he visto personas mayores que empiezan a desarrollar trastornos de la cognición, las funciones mentales superiores. Hay una enfermedad que es un modelo catastrófico para envejecer mal y en malas condiciones que se llama demencia. Demencia. Y en muchas de las ocasiones es justamente por una mala preparación de la jubilación. Pero ¿a qué se refiere con esa mala preparación de la jubilación y cómo entra la demencia ahí? El dejar rotundamente las actividades que se tuvieron durante muchos años y estar ahora en cero, en inactividad. Es correcto. Por ejemplo, una persona que llega después de 35, 40 años a su casa, que estuvo fuera de casa, y entonces no hubo una preparación, llega y se encuentra con un escenario diferente. También la familia, cuando no está preparada, cuando no recibió una capacitación, pues la familia a veces también no coopera. Claro. En este caso, el hijo, la hija, el cónyuge, con quien viva esta persona. Entonces, lo recomendable es que en la jubilación debe de existir una preparación, que esa persona, una vez que se aparta de las cuestiones laborales, tenga ya un proyecto. ¿Cuánto puede vivir o cuánto es lo que se ha estudiado que una persona viva después de la jubilación? 20 años. Pero no es la edad, vamos a volver a ponerlo en la mesa. No es la edad la que vamos a luchar.
Es decir, me jubilo a los 60, 70, 80, me tengo que morir a los 80. No es la edad. Es la capacidad funcional para seguir siendo independiente. Eso es lo valioso después de la jubilación. Okay. Pero muchas personas, como no reciben esa preparación, al año, a los 2 años o a los 3 años, empiezan a perder capacidad funcional para ser independientes. Okay. Y de manera muy sutil se están volviendo parcialmente dependientes hasta que llegan a la dependencia. Entonces en 5 o 10 años vas y valoras a esta persona que tiene esa edad de jubilación y dices, ¿cómo es posible que ya se volvió dependiente? Que ya entró en este problema geriátrico. Cuando hace 1 año, hace 2 años, estaba perfectamente en su trabajo y estaba con las actividades habituales, ¿no? Es correcto. ¿Cómo ahora, entonces, retomando este tema, cómo se planifica? O sea, ¿con quién voy? ¿Con quién lo hago solo? ¿Cuál es la estructura de esa planificación económica, social? Todo eso, doctor. Bueno, eso es lo que nos está fallando en el estado de Tabasco. Okay. En el estado de Tabasco nos hace falta más modelos de atención. Y si ya existe como el centro gerontológico, claro, el Se Cuidan del ISET, el modelo de atención de casa de día del ISSSTE, nos hace falta trabajar esa planificación, ese protocolo, esa estructura. Okay. Ahorita lo estamos analizando aquí. Claro. Ojalá y alguien nos esté escuchando y diga, yo quisiera cooperar. Claro, entonces hacer el está hablando proyecto. que no hay, así es, no hay una estructura No hay. como tal. No ¿ok? existe. No hay nada No hay modelos escrito. todavía escritos, exacto. Okay. Se tienen ya referencias bibliográficas, ya existen programas exitosos en Europa, pero en México nos está fallando la preparación para la jubilación. Y es que también se tiene que analizar que en Europa es otro lado totalmente diferente a México, que la cultura es totalmente diferente, que por ejemplo en Estados Unidos muchas o la mayoría de las personas, los estadounidenses, planifican su jubilación desde muy temprano, prácticamente creo que desde que empiezan a trabajar ya están pensando en cómo se van a jubilar, ¿no? Para tener esta, podríamos decir hasta muerte digna, ¿no? De no tratar de no depender de alguien, o mejor dicho, de sus hijos, porque aquí en México, no me dejará mentir, muchas familias o muchas personas adultas mayores dependen de sus hijos por esa mala planificación, o no mala planificación, sino porque no sabían o no saben cómo hacerla, ¿no? Es correcto, no lo conocían, no sabían el escenario que venía. Claro. Lo que los estadounidenses llaman casas de retiro, residencias, acá seguimos hablando de asilos. Claro, ese es como nuestro sinónimo en México, ¿no? Asilos, que es totalmente institucionalización. diferente. Sí, totalmente. El asilo es el último recurso que debe de utilizar una persona mayor y es un modelo que todavía sigue siendo bodegas para adultos mayores. No hay programas de reacondicionamiento, no hay programas de reentrenamiento cognitivo. Sí, son asilos, es nada más siéntate y ahí quédate. Entonces, por la cuestión económica que los estadounidenses tienen, ellos sí tienen sus residencias, sus programas estructurados, todo lo que tiene que ver con un envejecimiento de calidad y con un envejecimiento funcional. Okay. Recuerdo muy bien cuando trabajamos en un proyecto del distintivo gerontológico, que es el distintivo G, y recuerdo que en una ocasión estaba yo en el estado de Quintana Roo y llegó un grupo de adultos mayores al hotel, claro, su clásica reunión de fin de año, sí, los médicos del Politécnico, y se reunieron como 25 o 30 personas mayores. Pero qué sorpresa, que el hotel tenía programas para gente joven, voleibol en la playa, voleibol en la alberca, actividades de mucho esfuerzo, de mucha actividad física. Y entonces los adultos mayores se volvieron espectadores, nada más. Pero yo me preguntaba, entonces el hotel, si sabía que viene un grupo de adultos mayores, ¿por qué no le diseñan un programa para adultos mayores en la alberca? Sobre todo porque era un gran número de personas adultos mayores, ¿no? Correcto, entonces en México todavía estamos en pañales, todavía a México le hacen falta programas recreativos, programas de intervención no farmacológica que ayuden a estas personas mayores a seguir siendo funcionales, fuertes
y guapos todavía. Sobre todo. Oiga, doctor, hablando acerca de este envejecimiento exitoso, seamos sinceros, en México estamos en pañales y que muchas veces dependemos o las personas adultas mayores dependen de alguien. Y ese alguien no necesariamente, quizás por muchos factores, entre ellos los económicos, es una persona especializada, me refiero quizás a algún enfermero, sino es su hijo, su hija, la persona que no se casó, alguien que es cercano a él, que no está apegado realmente a lo que necesita ese adulto mayor. Es uno de los problemas mayores que tienen ya la gente adulta mayor. Y es una pregunta interesantísima que acabas de hacer, porque sale a la palestra ahorita o al escenario el cuidador. Claro. O la cuidadora. Y efectivamente, México va a carecer y está careciendo de cuidadores, tanto profesionales como los no profesionales, los no remunerados, es decir, el familiar, el hijo, la hija. Y sucede que la persona mayor, cuando en la familia empieza a salir las verdaderas necesidades, el cuidador o la hija o el hijo o el que está ahí, está en sus actividades, en su cuestión laboral. Y aquí surge un dato muy interesante, el hijo o hija única. Ese es valiosísimo. Parejas que tuvieron 1 o 2 hijos y de esos 1 o 2 o 3 hijos, 2 ya fallecieron y nada más queda 1. Bueno, y es que hablando de eso, el siglo pasado o hace un par de años apenas, pues la gente o las familias tenían 10 hijos. ¿Qué? 12 hijos. ¿Sí? Entonces siempre decían, el último es el que me va a cuidar, ¿no? Exacto. O el primero, o alguien de ellos me va a cuidar, el hijo. ¿Por qué responsabilizar al hijo, ¿no? Claro. Y no ser responsables uno mismo. Y que hoy en día, como usted lo dice, ya se tiene 2 hijos, 3 hijos, hasta hijo único. ¿Qué pasa en este caso? Pues la estructura familiar ya está cambiando. Total. Totalmente de acuerdo. También hay teorías sociales que hablan en donde existen familias abandónicas, donde también hay teorías sociales del desapego emocional de los hijos hacia los padres envejecidos. También la tecnología tiene que ver mucho. A mí me sucede que cuando voy a hacer una valoración a un domicilio, encuentro al nieto jugando Xbox o jugando la tablet. Sí. Y el abuelo ahí está. Entonces ya hay un desapego. Yo a veces aconsejo mucho a las familias de que si hay un nieto, una nieta o alguien joven, que tenga también intervención en los cuidados del abuelo, porque los que van a ser beneficiados van a ser los padres. Claro. Entonces, está sufriendo un cambio en la estructura familiar. Ya está sufriendo un cambio en la estructura familiar y eso va a ser un problema muy grande de cuidadores a nivel de salud pública. ¿Qué le parece si vamos a hacer un corte promocional y enseguida regresamos con más información aquí a Buena Salud? La edad del hombre depende de la edad de sus arterias. La importancia de la geriatría en el siglo XXI, y continuamos platicando con el doctor Nicomedes de la Cruz Damas y estábamos hablando acerca, doctor, sobre estas personas quienes cuidan a los adultos mayores y que no precisamente son especialistas. Me refiero a los hijos, me refiero a veces hasta a los propios hermanos, los más chicos que también siguen cuidando, sí. a esa persona que no se le remunera económicamente, pero está ahí constante, pero creo que llega a un punto en el que explotan, ¿no? Porque no hay cuerpo que aguante el fin de cuenta y muchos de ellos están al 100% con esas personas. Sí, ese es un punto muy interesante de analizar y de tomar en cuenta,
porque suceden dos situaciones, dos escenarios. Primero, el escenario del paciente cuando se geriatriza, cuando pierde capacidad funcional y se vuelve dependiente. Okay. Y luego el cuidador debuta. Sí. Debuta el cuidador con un escenario que no se lo esperaba. Dice, de pronto mi padre o mi madre o mi hermano, mi esposa se volvió dependiente de mí y yo no estaba preparado. Y aún así, si existieran 5 hermanos, uno de ellos es el que se hace cargo. Y normalmente una persona es la que da esa parte económica y a veces pasa, de ahí se deslinda, ¿no? Dice, yo estoy dando la parte económica, ok, ya esa es mi tarea. Y no él también atender. Es correcto. Son muchas las expresiones Sí, que claro. se escuchan. Una de ellas me recuerda muy bien es que, pues, te toca cuidar a mi mamá porque ella cuidó de tus hijos. Sí. O sea, porque cuidó 2, 3 años a mis sobrinos, Ya, yo me desapego, ¿no? Entonces ese cuidador que no es remunerado, que no está capacitado, puede llegar a un síndrome geriátrico que se llama colapso del cuidador o carga emocional del cuidador. Sí. Está cargado emocionalmente. Entonces, ¿por qué digo yo que es algo muy digno de analizar y hasta peligroso? Porque puede morir el cuidador más temprano que el propio paciente. De tanto el estrés, el cuidador puede hasta darle un infarto. Claro. ¿Y por qué dices eso? Bueno, lo decimos porque ese cuidador a lo mejor ya es mayor de 50 años y tiene sus propias enfermedades. Ese cuidador puede ser diabético, puede ser hipertenso, a lo mejor tiene una cardiopatía. Entonces, más la carga del cuidado de su padre envejecido, de su madre envejecida o de su abuelo envejecido, entonces se complica la vida a este cuidador. Ese es el cuidador no remunerado. Ahora hablemos del cuidador remunerado. México tiene programas para certificar a cuidadores, sí. Lo que sucede es que no van los cuidadores. Todavía falta desplegar un programa nacional o estatal para capacitar a los cuidadores. Personas que quisieran adquirir un trabajo, porque es un trabajo. Y que, pregunta, ¿esas capacitaciones tienes que ser a fuerzas, tienes que tener algún estudio previo? No, Okay. Muy buena pregunta. Los cursos para cuidadores o las certificaciones para cuidadores no tienes que tener un título. Okay. Eso es lo bonito de esto. Nada más tienes que tener la empatía, el deseo de ayudar a la persona mayor. El conocer, que es una norma oficial mexicana, se llama conocer, tiene 3 certificaciones que yo conozco. La 665, la 669 y la 964. Todas van para certificar a personas con estudios de secundaria, de preparatoria, y que son cosas sencillas, y que estas personas cuidadoras, con ese papel que lo respalde, se pueden emplear. Y yo no puedo cuidar a mi padre, entonces yo pago. Pero ¿qué sucede en México todavía y en Tabasco? Pues agarramos a la señora del servicio, a la señora que ayuda a la limpieza, a la señora que nos llega con las cuestiones domésticas, y a ella le enjaretamos al adulto mayor. Y la verdad, no está preparada y se puede dar hasta un escenario de maltrato. Eso también, ese punto es muy importante, doctor, que después de muchas veces puede ser ese colapso del cuidador, ya sea el hermano, la hermana o la persona que ayuda en la casa, puede generar ese abuso y que como familiar muchas veces no estamos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en casa y se está generando ese abuso de diferentes maneras, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son? Uno de ellos puede ser la omisión. Ya el abuso físico es muy evidente, sí, porque ya tiene hematomas. Y por cualquier cosa se pueden. ¿no? Pero la omisión también es un abuso. ¿Qué es la omisión? La omisión, no te hago caso. Okay. Estás gritando, estás ahí haciendo, no me interesa, ya estoy cansado, ¿no? Sí. También a veces el maltrato el psicológico, el tachar, decir palabras, cruzar alguna situación ahí que no tiene nada que ver, chantajear, no sé, muchas cosas de ese tipo. Y después el maltrato físico. También está el daño moral,
¿no? Cuando el paciente mayor desea hacer algo, no lo dejamos. La sobreprotección no es un maltrato, pero es un sesgo en el cuidador, lo sobreprotege. Ahorita con la pandemia del COVID, muchas personas permanecieron confinadas, ya están vacunadas, quieren salir y los hijos le dicen no salgas porque te vas a contaminar, te vas a infectar. Y entonces la persona mayor ya está muy desesperada. O hasta también ellos mismos, también por ese mismo miedo de no querer salir. Generan. Sí, ellos también se contraen y se quedan y permanecen en su casa sin querer salir por ese miedo que va a ser continuo, porque esto ya no se va a ir, esto va a quedar sobre COVID-19, doctor. Es correcto. Y bueno, estos abusos, por ejemplo, aquí en México son enormes. Sí, nada más que están subdiagnosticados. ¿A qué se refiere? No se dan mucho a la luz. Ok. Es como la depresión en el adulto mayor. Todavía muchas personas mayores, las personas mayores, consideran a la depresión como parte normal de la vejez. Y todavía muchos médicos consideran a la depresión como parte normal de la vejez. Y eso es un error. Totalmente. Es error pensar así. O sea, se está normalizando cuando es todo lo contrario. Es correcto. Entonces, la depresión es una enfermedad que tiene curación, tiene un tratamiento, tiene un manejo, pero como muchas veces lo confunden con la edad, dicen que es por la edad. Inclusive existe esa expresión. ¿Usted tiene eso? ¿Sabe por qué? Porque ya está viejo. ¿A usted le pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque ya está pasado en años. Entonces, todo lo achacan a la edad y eso es un error. Doctor, ya para ir, bueno, ya estamos en el último bloque y casi para ir retomando todas estas ideas, ¿cuáles son primero estos desafíos que se tienen en México y en Tabasco respecto a la planificación, a la prevención de una jubilación exitosa, podemos decir? Claro, un gran desafío que hay ahorita es seguir consolidando los programas gerontológicos preventivos. Es muy importante que se unieran todos los lugares donde se atiende a las personas mayores. Ajá. Estoy hablando del INAPAN, estoy hablando de la Secretaría de Salud, estoy hablando del Centro Gerontológico, del Se Cuidan, de la Casa de Día del ISSSTE, de los servicios médicos de la UJAT. Todos esos servicios deberían de tener programas establecidos para enfrentar estos desafíos. Segundo, la educación médica continua, la educación para familiares, la educación para adultos mayores, ellos tienen derecho también a capacitarse, y la educación para cuidadores, es muy importante. Y algo muy importante que debemos de dejar en la mesa es la atención en el primer nivel. La atención en el primer nivel es básico, en el primer nivel de atención en cuanto al programa de salud. Y todavía, si queremos seguir enseñando a las generaciones que vienen, ya deben de haber gerontología en el tercer año de preescolar. Debe de existir gerontología en el tercer año de preescolar para que los niños sigan fortaleciendo la cultura del cuidado del adulto mayor en casa. O sea, ya no solamente es mostrarle o enseñarle en casa esa educación hacia tu familiar, porque al fin de cuentas es tu abuelito, ¿no? Claro. Por ejemplo, sino ya implementarlo en la escuela. Ya tan grave es ese desapego que hay entre el niño y su abuelo, por Así ejemplo. Es, y la pirámide poblacional. También. Que se está invirtiendo. Entonces, cuando nosotros vemos un logotipo de algún gobierno municipal o de algún gobierno estatal que dice la familia vive mejor y nada más pone al padre, a la madre, al hijo y a la hija, ojo, ahí hay un error. También debe de poner al abuelo. Porque si estamos hablando de que la pirámide poblacional se está invirtiendo, los adultos mayores van a ocupar un lugar en casa y van a seguir ocupando el espacio que les corresponde. Y a nosotros nos toca, a los hijos y a los cuidadores y a la sociedad, seguir cuidando de ellos. Porque una población se dice que ha tenido buenos resultados en su desarrollo de políticas públicas si tiene muchos adultos mayores. Ok. ¿Cuál es la tarea ya como nuevas generaciones, doctor? Yo creo que debemos de seguir preservando nuestra cultura,
debemos de seguir avanzando en nuestra educación gerontológica y debemos de seguir preparándonos para envejecer en buenas condiciones. ¿Y qué le dice a esas personas que ya son adultas mayores y que todavía siguen pensando en no irse a checar, en seguir con esa mentalidad cerrada, en tener este pensamiento de para eso tengo mi hija, para eso tengo mi hijo, que yo los crié, ahora que me regresen esa responsabilidad que tuve hacia ellos, ¿no? Sí, que no se dejen, que no esperen que todo les va a caer, porque no sabemos en qué momento las circunstancias van a cambiar. Y yo lo único que puedo decirle a todas las personas mayores de 60 años, que acudan a una valoración, no a una consulta, que quede claro. Una cosa es una consulta y otra cosa es una valoración. Excelente, integral. Muchísimas gracias, doctor Nicomedes, por haber estado de nueva cuenta en Buena Salud y tocar este tema que es sumamente importante. Gracias a nuestro invitado, pues hemos conocido la importancia de la geriatría y gerontología, sus alcances y el reflejo en calidad de vida de los pacientes. Es indiscutible que a mayor crecimiento del número de personas envejecidas, mayores son las necesidades económicas, sociales, familiares, de vivienda, salud y educativas que deberán atenderse. Muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Hasta la próxima. Esto es Buena Salud. Soy Bárbara Escalante. Nos vemos pronto.